Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hemos avanzado en esta semana en un ciclo hablando del corazón de siervo, comparándolo con un líder que se llama hoy en día. Y yo voy a terminar ese ciclo, no porque el tema concluya ahí, hay mucho para hablar y espero que en otra oportunidad podamos ampliar más del tema. Sígueme es la palabra que yo quiero utilizar. El verdadero significado de siervo es sígueme. Dirá, ¿y qué quiere decir eso? Sígueme con siervo. Déjeme mencionarte una parte histórica para que lo entendamos. Esa palabra siervo ha perdido su significado original. Originalmente, como lo he dicho, la palabra es doulos, que es la palabra que se traduce como esclavo. Y claro, como ha habido tantos problemas con la esclavitud, tanto desatino con la esclavitud, pues entonces se fue cambiando. Entonces se le puso siervo, pero después cambia por líder, ¿no? Pero la palabra doulos es la que se traduce como siervo, y realmente, pues, siervo parece que tiene más caché que llamarlo doulos o llamarlo siervo. En fin, llamarlo siervo es muy bueno, pero no esclavo. Esclavo es otra cosa. Así que la persona que se llamaba siervo, como dije, no tenía ningún derecho. Todo lo que tenía, su vida, sus sueños, pertenecía a su dueño, a su señor, que era su Kyrios, que era la persona que era jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Servía a esa persona, así que él no tenía ningún derecho a nada, porque todo lo tenía su amo. Yo quiero contarles un descubrimiento transformador para mi vida, después de 10 años de haber empezado a caminar con el Señor. Mediaba la década de los años 60 y yo tuve un contacto, un estudio de la palabra de Dios, tuve contacto con líderes en América Latina, especialmente en Argentina y luego en los Estados Unidos. Y yo había aprendido que Jesús era mi Salvador, pero que Él no sería mi Señor, porque la Biblia habla de que Jesús es el Señor, que Jesús iba a ser mi Señor cuando yo muriera, pero mientras estaba en la tierra, Él iba a ser mi Salvador, porque Él murió sin ser Señor. Eso era lo que yo había pensado, así me había enseñado. Yo iba a reconocer a Jesús como el Señor después de que muriera. Pero descubrí en el año 60 esta verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca ha dejado de ser Señor, siempre ha sido Señor, es Señor y seguirá siendo Señor. Mencioné en Filipenses capítulo 2 que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, el dueño, el soberano, el único que gobierna sobre todas las cosas. Lo aprendí realmente de Jesús. Cuando empecé a estudiarlo, Jesús vivió toda su vida bajo la autoridad máxima que Él reconocía en el universo, que era su Padre. En los días de Jesús sobre la tierra, había una expresión que estaba asociada con la palabra doulos, con la palabra siervo. Era la palabra sígueme. Cuando alguien le decía a otro sígueme, era un símbolo que le estaba invitando a vivir bajo su autoridad. Si aceptaba, tenía que vivir bajo la autoridad del que lo llamó, no tenía más alternativa. Y el llamado de Jesús a los primeros discípulos fue, sígueme, sígueme. Y miren lo que dice la Escritura, que ellos entendían la palabra. Por eso cuando habla de Mateo que estaba cobrando los impuestos, dice, dejándolo todo, lo siguió. También habla de Pedro igual, de Simón Pedro y de su hermano, que estaban en la barca, estaban remendando las redes como Juan. Pero dice unos y otros, dejándolo, cuando oyeron que Jesús les dijo, sígueme, dejaron todo y lo siguieron. Porque la palabra sígueme tenía esa implicación de volverse un esclavo de alguien. Lo entendió Pablo muy bien. En alguna oportunidad, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos después de haber consentido la muerte de Esteban,
iba camino a Damasco esperando buscar más seguidores del camino de Jesús para meterlos a la cárcel, para obligarlos a renunciar de Jesucristo o que murieran. Pero se acuerdan que en el camino un rayo de luz le acerca de resplandor y él cayó de su caballo donde iba y entonces escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz era con tanta autoridad que le dijo: ¿quién eres, Señor? Esa palabra es muy importante en los labios de Pablo, porque él sabía lo que significaba Señor. Y entonces le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y inmediatamente le dijo: Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Si uno reconoce a alguien como Señor, está dispuesto a servirle. Uno está dispuesto a que le diga qué es lo que tiene que hacer. Y dice la Escritura que le dijo el Señor: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Pablo tuvo un encuentro no con el Salvador, tuvo un encuentro con el Señor, y porque era su Señor lo salvó. Por eso él escribió en la carta a los romanos diciendo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Uno no se convierte salvo primero y después a cómodas cuotas mensuales llega a reconocer a Jesús como el Señor, ¿no? Cuando uno reconoce a Jesús como el Señor es cuando es salvo. A veces me pregunto, tantos hermanos que no reconocen a Jesús como el Señor de su vida, no viven para Él. Mi pregunta es si son salvos. Permite el Señor que sí, pero más bien en lugar de pensar en otro, yo pienso en ti, amable televidente, amable hermano y amigo que me escuchas en este momento. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Vives para agradarle? ¿Vives para hacer su voluntad? ¿Vives para decirle: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres? En los tiempos más atrás, había 3 tipos de esclavos o 3 tipos de siervos. Estaban los esclavos que eran tomados prisioneros porque perdían una guerra, porque invadían un pueblo, y todos los que cogían, los que vencían, cogían los que estaban vivos y se los llevaban encadenados, y eran siervos, esclavos para siempre. Esos eran duros. Nunca dejaban de ser esclavos. Si tenían hijos, eran esclavos, eran parte de la esclavitud. Perdían todo y eran esclavos hasta la muerte. Había otro tipo de esclavos. En el pueblo de Israel había una ley que si alguien fracasaba en su cosecha, en lo que tenía, y se quedaba sin recursos económicos, podía venderse como esclavo también. Pero ese tenía un límite, no era por toda la vida, solamente por 6 años. Al 7º año de ser vendido como esclavo, entonces le decretaban la libertad si quería irse. La Biblia nos narra en el libro de Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 en adelante, y yo le animo a que busque en ese pasaje interesante una historia. Dice que cuando llegaba el 7º año, el amo tenía que dejar libre al esclavo y tenía que repartirle las cosas que tenía, de las cosas que él se había enriquecido con esa persona que trabajaba con él. Tenía que darle dinero, tenía que darle tierras, tenía que darle semillas, tenía que darle cosas para que él volviera a iniciar su propia vida, tuviera éxito en la vida. Pero de repente había una persona, parece que era la experiencia que algunos tenían, que algunos cuando le decían: mire, llegó el día de la libertad para ti, aquí está lo que te corresponde, así que vete e inicia la vida. Algún esclavo se quedó mirando a su amo y le dijo: mire, ¿sabe? Lo que hace que estoy contigo no me ha faltado nada, tengo todo contigo. La verdad, no me quiero ir, quiero que me sigas teniendo como esclavo en tu finca, en tu casa, en tu tierra. Entonces le decía: ¿es cierto que tú quieres seguir siendo mi esclavo? Y si él lo afirmaban, llamaban testigos: mire, él quiere seguir como esclavo, así que ustedes son testigos. Tomaban una lesna y le horadaban la oreja derecha contra una puerta, se la horadaban. Así que cuando usted veía una persona con la oreja horadada, no era que se la había horadado para ponerse un piercing. No era piercing, era una señal muy especial.
ese siervo seguía siendo a partir de ese momento siervo, pero no por obligación, no por deber, no porque le tocaba, sino por amor. Siervos por amor. Qué palabra tan distinta, qué palabra tan diferente. En el Salmo 40 nos habla Jesús diciendo, en la profecía dice, que tú has horadado mi oreja, le dice en ese salmo profético, mesiánico, que el Padre horadó su oreja. Jesús fue un siervo por amor a Dios. Por eso se entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no solamente Dios el Padre amó Dios al mundo, Jesús también nos amó y fue un siervo de oreja horadada. Y Él, siendo el creador de los cielos y la tierra, se hizo siervo, porque fue un siervo por amor. No hay nada que enorgulleciera más a Pablo que ser llamado siervo. Miren las epístolas y muchas veces va a encontrar Pablo, siervo de Cristo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo se regocijaba siendo un siervo por amor. Y déjame decirte, yo también he encontrado felicidad en mi vida y yo quiero seguir siendo toda la vida siervo por amor. No porque me toca, no porque Dios me obliga, no por amenaza al infierno, sino porque lo amo. Por eso quiero seguir siendo un siervo por amor. ¿Y tú qué decides? Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Permítenos a todos pensar en esta verdad. Ser un siervo por amor. Qué decisión más bella, más significativa. Esos son los siervos a los cuales tú les dirás cuando termine la jornada, ven buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque son siervos por amor. Y yo quiero cuando termine mi jornada, que tú me digas, oír de tus labios, lo mismo, Señor. Como lo dijiste de Moisés, y que lo diga de todos mis amigos que ven este programa. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Piensa en esa palabra. Siervos por amor. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.